Hola, muy buenos días, tengan ustedes. Mi nombre es Esteban González, soy estudiante del curso de Comportamiento Organizacional Grupo 40. El día de hoy seguimos con esta serie de entrevistas para la revista de Comportamiento Organizacional con temáticas muy importantes que nos enseñan acerca de cómo el comportamiento organizacional puede permear en las organizaciones y generar cambios tanto positivos si se da un buen manejo, como negativos si no se le da el manejo correcto. El día de hoy estaremos abordando una temática bastante importante como lo es la motivación. La motivación es el concepto más asociado con la perspectiva microscópica del comportamiento organizacional. Básicamente busca impulsar y dinamizar a las personas en el contexto de las organizaciones. Si bien es cierto, no existen conceptos estandarizados de qué es la motivación o cómo debería plantearse en las organizaciones, sí podemos dar una perspectiva del impacto que ésta tiene en el correcto desempeño de una cultura organizacional. Es por eso entonces que tengo el agrado del día de hoy de compartir este espacio con don Luis Madrid, a quien le damos la bienvenida el día de hoy. Bienvenido, don Luis. Gracias, Esteban. Comentando un poco acerca de la experiencia de don Luis, podemos decir cómo ha tenido una consolidada carrera tanto en la academia como en la área privada. Por un lado tenemos como del 2009 al 2011 trabajó en el Colegio Profesional de Psicólogos de Costa Rica, donde fue miembro de la Comisión de Capacitación y Actualización Profesional. Es licenciado en psicología y tiene estudios avanzados en administración de empresas. Del 2009 al 2011 se desempeñó en RAXA como psicólogo consultor de talento humano. Por otra parte, de igual manera, del 2009 al 2011 tenía un contrato para Cope Salud de RAXA, de outsourcing, con el cargo de psicólogo consultor de talento humano. En el 2009, en el actual desarrolla el pensamiento. Esa organización tuvo el cargo de consultor y capacitador. Por otra parte, en el 2010, en la Universidad Estatal a Distancia, tuvo el cargo de docente universitario en la Cátedra de Psicología. Y del 2011 al 2017, en Bancrédito, tuvo el cargo de profesional senior psicólogo en reclutamiento y capacitación. Además, actualmente se desempeña en el Instituto Tecnológico de Costa Rica como psicólogo laboral en el Departamento de Gestión del Talento Humano. Por eso entonces que le damos la más cordial de las bienvenidas, don Luis, a este espacio y esperamos sin duda y estamos seguros de que su presencia va a enriquecer significativamente este espacio. Dando inicio entonces con la entrevista propiamente, queremos conceptualizar el concepto de motivación. ¿Qué hablamos cuando nos referimos de la motivación? ¿Qué es la motivación? Bueno, Esteban, en realidad es un concepto que se puede volver un poco abstracto y que las diferentes organizaciones lo pueden interpretar de muchas formas, ¿verdad? Eh, si nosotros nos vamos un poco a la teoría, nos encontramos, por ejemplo, con Maslow y las principales motivaciones que tiene el ser humano, ¿verdad? Para cumplir todas sus necesidades y demás. Entonces, cuando nosotros lo podríamos ver desde muchos enfoques o desde muchas aristas, pero básicamente una motivación en el entorno laboral es cuando una persona se siente bien en su espacio de trabajo, cuando una persona siente un compromiso con una institución, con una empresa, con una organización para desempeñarse de la mejor manera. Entendiendo ese concepto, entonces, don Luis, es que también podemos incorporar aspectos como que la motivación tiene diferentes componentes. Hablamos de los componentes de la motivación. ¿A qué se hace referencia con estos componentes de la motivación? Claro, digamos, cuando nosotros hablamos de motivación, bueno, la motivación en sí, primero tenemos que entender que no es intrínsecamente algo que se dé solamente en los entornos laborales, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de motivación en todas las esferas de las dimensiones que componen al ser humano, ¿verdad? Entonces, dentro de esas diferentes esferas y una propiamente laboral, vamos a encontrar diferentes componentes. Por ejemplo, la motivación.
como tal tiene componentes que tienen que ver propiamente con aspectos que son comportamentales, ¿verdad? Es decir, cómo me comporto cuando estoy motivado o cuando no estoy motivado. Tengo todo un desempeño laboral diferente cuando estoy motivado a cuando no estoy motivado dentro de una organización. Incluso una parte de las teorías de la personalidad se hacen perfiles psicológicos que permiten a las personas reconocer, digamos, en los procesos de selección, cómo es una persona cuando está bajo un proceso motivante o cuando está bajo un proceso que no le motiva, ¿verdad? Eso quiere decir que vamos a tener diferentes comportamientos. Nuestro compromiso va a cambiar, nuestra disposición a atender nuevas tareas, al cambio y demás también cambia, todo referente a cómo estemos nosotros motivados. Cuando nosotros hablamos, digamos, de motivación en el entorno laboral, bueno, tenemos que ver que la motivación parte de una emoción, ¿verdad? Y aquí entra en juego algo que es la inteligencia emocional, ¿verdad? Y cómo nuestra inteligencia emocional también funciona a partir de esta motivación. Por eso muchas organizaciones hoy en día, ¿verdad? Tanto no en Costa Rica, pero sí en más que todo en empresas privadas con casa matriz en otros países, apuestan mucho a toda la dimensión emocional y a lo que hoy en día se llama un salario emocional, ¿verdad? ¿Qué es un salario emocional? Bueno, un salario emocional es básicamente una serie de motivadores que yo le doy a las personas para que compensen la parte salarial, digamos que no le puedo dar un aumento o cosas por el estilo, pero le brindo una serie de oportunidades, una serie de motivaciones para que esta persona se sienta bien en su espacio de trabajo. Entonces, cuando yo hablo de salario emocional, puedo considerar que no tengo un horario definido, sino un trabajo por objetivos, que le brinda opciones como tener un gimnasio, ¿verdad? Donde la persona pueda hacer ejercicio. Le puedo brindar otros alicientes, como por ejemplo lo que es el acompañamiento en otros procesos, como su desarrollo personal, su desarrollo profesional, ¿verdad? Becas, estudios, cosas por el estilo, que no solamente se limitan a algo monetario, sino que le motivan a la persona a estar dentro de una organización, a adquirir ese compromiso propio con la organización. De hecho, Luis, me parece muy interesante ese concepto que menciona usted, porque aterrizamos entonces en el manejo de la motivación en las organizaciones. Ya usted nos dijo una forma mediante la cual se gestiona en las organizaciones el tema de la motivación, como lo es el salario emocional. Me surge también la duda de don Luis, ¿cómo es el proceso mediante el cual yo como organización motivo a mis trabajadores? Ya usted nos dijo quizás la herramienta, pero existe un proceso estructurado, por decirlo así, una lista que se deba seguir mediante la cual uno diga, tengo que hacer X, Y, Z en el proceso de motivación de los trabajadores. Mira, es que hay que tener en cuenta varias cosas. Cuando nosotros hablamos de comportamiento organizacional, no lo podemos desligar de lo que es la cultura organizacional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el comportamiento es producto, al fin y al cabo, de esa cultura. Normalmente una empresa se constituye y no visualiza una cultura, ¿verdad? O sea, empieza a trabajar, empieza poco a poco a crecer y la cultura está ahí, pero no le tira líneas, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué hace? Que se cree una cultura, la cultura se crea, ya sea que la gestemos nosotros o no. En la buena práctica, si yo inicio desde el principio con una cultura, bueno, voy alineando todo. Pero lo que suele suceder es que se crea una cultura y luego hay que transformar esa cultura. Cuando yo entonces veo los comportamientos que se empiezan a desarrollar en una organización, me doy cuenta que muchos de esos comportamientos no son los deseables, ¿verdad? Que muchos de esos comportamientos limitan a la organización,
y que son adquiridos y que van permeando a toda la organización, incluso a los nuevos colaboradores que no tienen nada que ver con esa misma cultura, lo va permeando, ¿verdad? Entonces, si yo empiezo a desglosar eso y me voy atrás, tengo que empezar a ver que hay N cantidad de variables que van a definir el comportamiento organizacional, ¿verdad? Primero, y el más importante, es que aunque es un colectivo de personas, cada persona es diferente. Cada persona trae su historia de vida, cada persona trae su identidad y su personalidad. Ya con solo eso, si yo te digo eso y te digo que tengo una empresa de 500 personas, puedes imaginarte la cantidad de variables que vamos a tener. A eso le metemos cosas como, por ejemplo, la regionalización. Digamos, nosotros no podríamos medir la productividad en Latinoamérica igual que como se mide en los países asiáticos. Es totalmente diferente, porque hay aspectos de cultura que para ellos es muy grande. A como no puedo medir la calidad de los países nórdicos, como por ejemplo Alemania, con la calidad de los países asiáticos en sus procesos de manufactura y cosas por el estilo. Porque hay temas culturales que también van a incidir en esos aspectos. Entonces, le voy metiendo cada vez más variables y más variables y más variables, y entonces me doy cuenta que hasta, por ejemplo, algo tan sencillo, una sucursal en San José se comporta totalmente diferente a una sucursal en Punta Arenas, ¿verdad? Porque hay variables culturales también que juegan. Entonces, las organizaciones lo que tienen a la mano para arreglar todo eso, digamos, y para tratar de alinear, es empezar a introducir sus propias variables dentro de esa enorme ecuación que compone el comportamiento organizacional. Entonces, una de esas variables se convierte, es la motivación, ¿verdad? Entonces, cuando yo empiezo a introducir aspectos motivacionales, ¿verdad? Empiezo a generar cambios en esa ecuación de comportamiento organizacional, ¿verdad? No hay una ruta definida, no hay una ruta específica. Lo que sí es importante es que se hagan intentos. ¿Qué es lo más lógico que podríamos hacer? Ver las mejores prácticas que se están dando en las empresas líderes en temas de motivación, en temas de salario emocional, ¿verdad? Si nosotros nos ubicamos en Costa Rica, por ejemplo, tenemos un rezago de 15, 20 años en lo que es la gestión del talento humano. Mientras aquí todavía estamos tratando de implementar modelos de competencias, las empresas líderes en gestión de talento humano, digamos, ya están pensando en gestión por valores, ¿verdad? Que ya es todo un mundo totalmente distinto a la gestión por competencias. Entonces, si yo me pongo a observar, por ejemplo, aquí no hay que inventar, digamos, el agua tibia. Lo que ya le ha servido y le es funcional a otra organización, yo lo puedo empezar a adaptar. Tomando en cuenta, eso sí, Esteban, ahí sí es importante siempre tenerlo muy en cuenta, la cultura de mi organización, ¿verdad? Porque si de repente yo pongo un gimnasio, pero resulta que la cultura y la población no es para esa parte, o sea, no le llama la atención, entonces no logré nada, ¿verdad? Entonces, tengo que ubicarme en la población, en la cultura de la organización, en la cultura de país, de sociedad donde se desempeña, para empezar a incluir esos pequeños aspectos y ver qué es lo mejor. ¿Qué es lo mejor que yo podría hacer? Bueno, empezar a consultar con la gente, empezar a hablar con la gente. ¿Qué les gustaría? ¿Qué les motivaría? ¿Verdad? Hay prácticas que son muy comunes, ¿verdad? Si usted le dice a la gente qué lo motiva, lo primero que le va a decir es un aumento salarial, ¿verdad? Eso es típico, ¿verdad? La gente le va a decir de que gane más, eso motiva. Pues sí, puede motivar, pero es una motivación muy frágil, es una motivación que es muy rápido de perder, porque la persona siempre va a querer ganar más, ¿verdad? Y la organización no va a poder estar dando aumentos. Entonces, lo que yo puedo ofrecerles son otras cosas, como por ejemplo un horario flexible. Un horario flexible donde trabaje la persona por objetivos. Usted acomode su propio horario. Usted haga su horario. No tiene hora de entrada ni tiene hora de salida. Lo que yo necesito es que usted me cumpla con los objetivos, que me tenga listo esto y esto para tal fecha. Como usted se acomode, eso es cosa suya, ¿verdad?
Hemos visto empresas que ya, por ejemplo, tienen vacaciones indefinidas, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo sacar 3 meses de vacaciones. Y alguien podría decir, pero eso jamás. ¿Verdad? Si yo lo hago en Costa Rica, eso no va a funcionar, ¿verdad? La gente va a irse un año de vacaciones. Pues algunos lo harán, otros no. La realidad es que más bien han bajado los consumos de vacaciones en esos lugares, ¿verdad? Más bien la gente siente un mayor compromiso porque cuando la organización cuando yo he necesitado de la organización me ha atendido. Mientras que si simplemente me ajusto a una norma de los famosos 12 días, ¿verdad? Al año, pues de ahí, y los mismos los tengo que coger institucionalmente y todo, entonces nunca puedo hacer un viaje, nunca puedo hacer un paseo, siempre tengo que acomodarme a ciertas cosas. ¿Y eso qué ocasiona? Bueno, eso ocasiona indisposición y un montón de cosas. Y es un ejercicio muy simple. Usted lo hace en una organización y usted les dice, ¿qué prefieren ustedes? ¿Que les aumente un 5% salarial o que les aumente 5 días de salario, de vacaciones al año? Y la mayoría de gente va a escoger los 5 días de vacaciones, porque eso le permite más interacción con su familia, le permite mayor disposición. Por ejemplo, el teletrabajo. El teletrabajo es un elemento del salario emocional. Es una opción que me permite a mí poder acomodar y alinear mi tiempo. Pero no el teletrabajo comprendido como lo que estamos haciendo ahora en muchas empresas, que es trabajo en pandemia, desde la casa, donde usted cumple un horario y un montón de cosas, ¿verdad? El teletrabajo no es así, porque justamente el teletrabajo lo que te quiere dar es una flexibilidad para que vos al mediodía puedas hacer ejercicio, para que puedas hacer un mandado, para un montón de cosas, porque es un trabajo por objetivos, ¿verdad? Hoy en día no es un teletrabajo, es trabajo en la casa por motivo de pandemia, que es diferente, ¿verdad? Pero digamos que el teletrabajo es un elemento del salario emocional que yo puedo incluir. Puedo incluir aspectos como, por ejemplo, algún tipo de beneficio, como puede ser eh, servicios nutricionales, servicios psicológicos, ¿verdad? Cosas por el estilo donde la gente pueda acceder que normalmente si no lo busca o no se lo ofrece la empresa, no lo va a buscar afuera, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, recuerdo un programa de Coca-Cola FEMSA donde les daba contadores de pasos a todos sus colaboradores para incentivar la actividad física y daba un premio a quienes más pasos hicieran durante ese programa. Eso es salario emocional y aparte estoy incentivando el bienestar físico de las personas, ¿verdad? Eso motiva a y te digo que no es un premio, ¿verdad? Y como que te voy a dar una caja de Coca-Cola, sino que era un premio grande, ¿verdad? Pero es un premio que es un aliciente y que a la vez está logrando también un beneficio en la parte física de las personas, que se traducen en menos incapacidades, que se traducen en un montón de cosas y a la vez es un motivante, ¿verdad? Entonces, son una serie de motivadores, pero va a depender mucho de la cultura y del tipo de organización y de empresa. Por supuesto que hay empresas donde es más difícil implementarlos. Por ejemplo, en lo que son las maquilas es muy complicado porque ahí no puedes hacer un horario flexible, ¿verdad? Porque yo necesito que Esteban me pase la pieza y si Esteban entró a las 11 y yo entré a las 7, pues ya todo se atrasó, ¿verdad? Ahí es un poco diferente, pero puedo incluir otros beneficios emocionales, ¿verdad? Puedo incluir concursos, puedo incluir premios, puedo incluir hasta un almuerzo, ¿verdad? Cosas tan sencillas que a veces no tienen mayor costo, pero que puedo ir incluyendo y haciendo que la gente adquiera esa motivación que se convierte en sentido también de pertenencia dentro de las organizaciones. Don Luis, me parece muy interesante esta temática que usted aborda y un detalle que me llamó la atención, lamentablemente para mal, es el rezago que nosotros tenemos en nuestro país en la implementación de este tipo de modelos de remuneración, ¿verdad? Como usted lo comentaba. Por eso quería hacerle la consulta de si este rezago se debe a factores culturales o factores de legislación, por ejemplo. ¿Por qué en Costa Rica no hemos avanzado
en este tipo de temáticas de innovación de alguna manera en la gestión del talento humano? Bueno, innovación ya no tanto porque hay organizaciones que llevan años aplicando. Es algo, creo que creo que también tiene que ver con algo muy cultural. De repente te encontrás con empresas que están posicionadas en Costa Rica, pero su casa matriz está en Europa o está, digamos, en Estados Unidos, y entonces encontrás que esas políticas de motivación y demás, de evolución, de gestión por valores y demás, ya se están implementando, ¿verdad? Pero porque su casa matriz dicta las líneas, ¿verdad? Entonces, ahí podemos encontrar avances y vos podés buscar una serie de empresas, ¿verdad? Principalmente todas las que tienen que ver con el área de tecnología, van muy avanzadas en esos temas. Ahí ya no me importa tanto incluso el tema curricular, sino el tema de que los valores que yo tengo como persona sean los valores que la empresa tiene. Porque al fin y al cabo, lo curricular yo lo puedo solventar, ¿verdad? Es decir, yo puedo pagarte un curso, yo puedo pagarte estudios para que eso me lo des, ¿verdad? Pero los valores, que compartan los mismos valores míos, eso es muy difícil, ¿verdad? Eso es lo más difícil de desarrollar, ¿verdad? Entonces yo creo que es algo muy cultural, es algo muy tico que habría que revisar muy bien, ¿verdad? Porque el empresario costarricense y en el mismo sector público se ha quedado rezagado, no quiere implementar muchos de estos cambios. No quiero decir con esto que todas las empresas costarricenses estén así, digamos, de atrasadas, ¿verdad? Pero sí es una gran mayoría que todavía ve la gestión del talento humano como una operatividad, como una cuestión de tramitología, controles de vacaciones, controles de sanciones, controles de entrada, trámites de pago, de planilla, cosas por el estilo. No ven esta parte más allá y pues habría que entrar en muchas variables para ver por qué estamos tan rezagados y por qué tenemos tanta resistencia, ¿verdad? A entrar en esto. Y digamos, en el sector público es muy complejo. Cuando vos lo ves, es muy complejo por la imagen, ¿verdad? Porque primero que todo ya hay un prejuicio que todos ganan 20 millones al mes, ¿verdad? Lo cual no es una realidad, ¿verdad? El tema de la distribución salarial no es como, digamos, se pinta. Pero si yo empiezo como institución pública a generar salario emocional, entonces imagínate cómo se vería eso ante la opinión pública, ¿verdad? ¿Cómo yo podría ver eso ante la opinión pública de que esté gestionando su propio horario, ¿verdad? No va a ser bien aceptado. Y eso mismo es parte, digamos, del pensamiento que tenemos un poco obsoleto, digamos, de lo que es la gestión actual del talento humano. Y es un problema, porque generacionalmente ustedes los más jóvenes tienen una mentalidad muy diferente a la que yo tengo y peor a la que tienen, digamos, o sea, pero no, mayor brecha con la mentalidad que tienen tal vez generaciones ya de 50, 60 años, ¿verdad? Ustedes quieren un trabajo que les brinde un sentido a sus vidas, un trabajo en el que ustedes se sientan bien, ¿verdad? Entonces ya donde un aliciente no necesariamente es la estabilidad, sino la oportunidad de complementar su vida personal con su vida laboral, ¿verdad? Entonces, esa búsqueda que las nuevas generaciones tienen, yo no la voy a sostener con salario, yo no la voy a sostener con mitos como la estabilidad laboral, ¿verdad? La voy a sostener justamente con motivadores, con digamos, por ejemplo, con este salario emocional, ¿verdad? Es donde yo voy a poder decirte, ¿verdad? ¿Para qué es que usted hace este trabajo? ¿Por qué este trabajo es importante en la organización? No simplemente es hacer un trabajo por hacerlo, porque es parte de tal, trabajo en recursos humanos y me toca pagar la planilla. ¿Por qué es importante pagar la planilla? ¿Verdad? ¿Qué significa su trabajo? ¿Qué significa ese puesto suyo? ¿Verdad? Entonces, todo esto también viene al traste con las nuevas generaciones. De repente en Costa Rica no está tan marcado y Latinoamérica no está tan marcado. Hay un estudio de Deloitte por ahí interesante donde los millennials en Costa Rica no son tan millennials, ¿verdad? Como en otras partes del mundo, pero
pero cada vez se van acercando más a eso, ¿verdad? A esa necesidad de sentir, de encontrar un trabajo con sentido, que ese trabajo le aporte a su sentido de vida. Y eso es maravilloso y eso es importantísimo, ¿verdad? Que tal vez nosotros, los más viejos, nunca nos lo preguntamos, ¿verdad? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué fue lo que estudié? ¿Y por qué era lo que podía estudiar? ¿Y por qué era lo que me podía pagar y gestionar? Y punto, ¿verdad? Hoy en día las personas estudian un poco más enfocadas en qué les apasiona, en qué les gusta y por lo tanto en querer hacer un trabajo con el que se logren identificar, ¿verdad? Entonces, si yo no logro hacer ese match con esta persona, no voy a lograr retenerla. Y el gran reto de las organizaciones a futuro no va a ser encontrar los perfiles idóneos, va a ser retener a los perfiles idóneos, ¿verdad? Dentro de las organizaciones. Porque esos perfiles van a ser buscados por otras instituciones, ¿verdad? Entonces, es todo un mundo que nosotros podríamos decir que Costa Rica se ha rezagado y tiene que ver mucho con su propia cultura, con esa cultura de que nosotros mismos nos serruchamos el piso, nosotros mismos nos aprovechamos a veces de algunos beneficios o nunca estamos conformes con algunas cosas. Eso ha hecho que yo creo que el empresario nacional se cuide mucho las espaldas y al fin y al cabo entonces no logra abrir estos espacios a estas nuevas tendencias, pero lo va a tener que hacer, en algún momento lo va a tener que hacer, ¿verdad? Ya el tema de aspectos como los liderazgos, no jefaturas, sino liderazgos, son importantísimos en muchos sectores, ¿verdad? Donde si yo no tengo un liderazgo, puedo tener el currículum más destacado, pero nunca voy a ocupar un puesto gerencial, porque es justamente desde esa posición donde yo tengo que transmitir esa motivación al resto de la organización, ¿verdad? Entonces sí, Esteban, es una pregunta muy interesante y yo creo que viene por ese tema, por esa idiosincrasia del costarricense que todavía nos cuesta asumir esos cambios a futuro en las partes organizacionales. Muchísimas gracias, don Luis, por estas aclaraciones que nos has hecho al respecto. Sin duda podríamos hablar de este tema muchísimo tiempo más, es un tema sumamente amplio y como dice usted, muy interesante. Entonces, lamentablemente el tiempo nos gana. Sin embargo, me gustaría que usted pudiera dar unas palabras de conclusión en cuanto a una temática en específico, y es la gestión de la motivación en las pequeñas empresas, ¿verdad? Porque ahora se ven muchos emprendimientos, muchas empresas pequeñas con menos de 10 empleados, por ejemplo, que no cuentan tal vez con una estructura formal de un departamento de gestión del talento humano. ¿Cómo pueden empezar esas organizaciones a gestionar esta motivación de sus trabajadores? Claro, aunque no lo creas, Esteban, es más sencillo gestionarlo en una empresa pequeña con menos trabajadores que en una empresa grande. En una empresa grande tenemos mayor población, mayores gustos, a unos les vas a quedar bien, a otros no. En una empresa pequeña es más fácil reconocer las necesidades de los colaboradores. Entonces, yo creo que lo primero es identificar cuáles son las necesidades de los trabajadores. ¿Qué es lo que a ellos les marcaría una diferencia? ¿Qué puedo yo ofrecerles que no les ha ofrecido otro patrono en el pasado, ¿verdad? Sin pensar en el tema monetario, ¿verdad? Sino pensando en justamente en una serie de incentivos que no tienen mayor costo. Un almuerzo, ¿verdad? Por cumplimiento de metas, por logro de objetivos, por cierre de mes, ¿verdad? Un pequeño bono o un pequeño regalo que pueda yo ofrecerles, un distintivo, un reconocimiento por años laborados dentro de la empresa, ¿verdad? Cosas que no van a requerir mayor cosa, pero que yo puedo darles, ¿verdad? Algo tan sencillo, el día de cumpleaños lo tengan libre, ¿verdad? Es una práctica súper sencilla,
pero que la gente puede contar con eso, ¿verdad? O celebrarte el cumpleaños, el día que cumplís en una organización. Son cosas que motivan. Lo importante no es solo hacer estas cosas que motivan, es no hacer también cosas que desmotiven, porque a veces nos quedamos en hacer muchas cosas que pueden ser muy motivadoras, pero no surgen efecto, porque por un lado hago esto y por el otro lado hago un montón de cosas que te desmotivan, ¿verdad? Llegaste 2 minutos tarde y ya te mando una sanción. Entonces, ¿para qué te voy a celebrar el cumpleaños si te estoy llenando de amonestaciones quizás innecesarias, ¿verdad? O no te quiero pagar las horas extra, pero te celebré el cumpleaños, ¿verdad? Entonces, una con otra, ¿verdad? Tanto hacer cosas, pequeñas acciones, pero también cambiar esa mentalidad, ese chip de obligatoriedad, de que dé gracias de que tiene trabajo, ¿verdad? Que es muchas veces esa mentalidad que tenemos, ¿verdad? Como patronos, de las gracias que usted tiene trabajo. Eso es lo principal que usted debería hacer, más ahora en este momento, en esta circunstancia. Eso no motiva, eso no motiva, eso es casi que una amenaza indirecta, ¿verdad? Si no haces, si no actúas como yo te digo, entonces te despido, ¿verdad? Entonces ahí no hay motivación de nada, ahí hay un temor, ¿verdad? Entonces yo creo que lo más importante es que revisemos los procesos y que revisemos que también no estemos haciendo acciones que desmotiven, ¿verdad? Si no puedo implementar nada para motivar, pues entonces por lo menos no implementar nada que desmotive, ¿verdad? Entonces, irlo ahí, ¿verdad? Y pequeñas acciones. No pensemos en un montón, pensemos en una pequeña, ¿verdad? Un almuerzo, por ahí, para todos los pequeños, como es una empresa pequeña, ¿verdad? Puedo pedir unas pizzas, puedo pedir unas cosas, celebrar algún día particular, reconocerle a la gente que cumplió un año, que cumplió 2 años, ¿verdad? Con un regalo, con un distintivo, ¿verdad? Son pequeñas acciones que no requieren un mayor gasto económico y que van motivando a los colaboradores. Este ha sido el doctor Luis Antonio Madrid, psicólogo laboral del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Le agradecemos profundamente, don Luis Antonio, su presencia el día de hoy. Para Sin duda, servirles. he recibido comentarios de lo enriquecedora que ha resultado esta charla para las personas que nos escuchan a través de la transmisión en vivo por medio de Facebook Live. Y estoy seguro que también será de provecho para las personas que vean el video luego. Les agradecemos entonces por su sintonía el día de hoy y por su presencia en esta charla y esperamos que la misma haya sido de provecho. Espero que tengan un muy buen día. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.